Primera a los Corintios, capítulo 2, desde el versículo 6 hasta el 16. ¿Tienes una Biblia? La puedes abrir, tu dispositivo, para que leamos juntos. Primera a los Corintios, capítulo 2, versos desde el 6 al 16. La revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Señor, una vez más, venimos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, dos cosas: que tú eres, Señor, un Dios poderoso, un Dios grande, pero al mismo tiempo reconocemos nuestras debilidades. Señor, ¿quién es suficiente para proclamar tu verdad? ¿Quién es suficiente, Señor, para proclamar la verdad del Evangelio que cambia la eternidad del ser humano? Por eso yo te pido, Dios, que tú utilices, Señor, al predicador, como tú, Señor, puedes utilizar el barro en manos, oh Señor, de un alfarero que eres tú. Al final la gloria es del alfarero. Padre Celestial, ten misericordia también de los oyentes, en especial aquellos que no tienen una correcta relación contigo. Tráeles a novedad de vida. Abre los oídos y los ojos espirituales para que puedan ver la luz del Evangelio en esta mañana. Que al final, Señor, de todo lo hablado, tu nombre sea glorificado. De manera especial, Señor, queremos una vez más rogarte por la vida y la familia de nuestra hermana María Mercedes, que tú, Señor, Dios de toda consolación, sea el consuelo para ellos, la fortaleza, Señor, que ellos necesitan en este momento de dolor, de duelo ante la pérdida de un ser querido. Utiliza, oh Señor, este momento de dolor para tratar con las vidas de aquellos familiares que no te conocen. Estos favores te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. En la cultura popular se hace famoso escuchar personas que pueden decir: yo soy una persona espiritual, pero no soy una persona religiosa. Justin Timberlake, un famoso cantante, se define a sí mismo como un alma libre. Soy alguien espiritual, pero no religioso. Beyoncé: me gusta referirme a mí como una persona de fe y espiritualidad, más que ser parte de una religión organizada y formal. Aquel famoso levita llamado Chayanne dice: creo en Dios sobre todas las cosas, tengo una conexión grande con Él, aunque nunca me he considerado una persona religiosa. Ricky Martin dice: soy muy espiritual y tengo una conexión directa con Dios.
Soy respetuoso de todas las creencias y muy abierto con aquellas personas que piensan de manera diferente a mí y que coinciden y que quizás no coinciden con la figura que tengo acerca de Dios en mi mente. En el texto que nosotros acabamos de leer, Pablo nos muestra que es totalmente lo contrario. Una persona espiritual que no forma parte de ningún contexto, que no tiene ningún tipo de compromiso con Dios, no es espiritual, es todo lo contrario. Es una persona religiosa. Lo que tiene es una religión. Es muy parecido al libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 1. Quizás el pueblo estaba distraído, hipnotizado por lo que estaba pasando alrededor y no podía concentrarse en lo que estaba recibiendo de parte de Dios. Al no ver que Moisés descendía, ellos estaban mirando para atrás, distraídos. ¿Dónde está Moisés?, le dijeron a Aarón. Como no vemos que Moisés desciende, haznos, edifícanos un becerro y que sea este el Dios que nos sacó de Egipto. Eso es lo que hacen las personas que piensan de esta manera. Un ídolo al cual adorar. No son espirituales, simplemente son religiosos. En el contexto que nosotros acabamos de leer de Corinto, lo que se nos muestra es esta categoría: natural, no espiritual. Tú puedes participar en un movimiento religioso, tú puedes participar de una manera supersticiosa, tú puedes escuchar acerca de la verdad de las Escrituras, pero no necesariamente eres un creyente. Así como una persona no se transforma en un auto cuando entra en un taller de mecánica, de igual manera un ser humano no se transforma en creyente por venir a una congregación. Pablo les está escribiendo a esta iglesia. Recordemos que son creyentes, son cristianos a los que él les escribe, personas que han conocido del Señor. Y él les habla de cómo ellos ser sabios y cómo realmente ser espirituales. ¿Cómo lo hace Pablo? Que es una persona espiritual. Pablo le llama de regreso a que ellos puedan entrar al Evangelio. No estén afuera, entren a escuchar la palabra de Dios, lo que el Evangelio tiene para ustedes. De regreso a Cristo y a este crucificado. Tema importante que generará vergüenza al mundo que no quiera escuchar. Pero al mismo tiempo Pablo habla de la sabiduría de Dios, que es contrario a la sabiduría del mundo. ¿Qué es una persona sabia? No es alguien místico, no es algo esotérico conforme a la sabiduría humana. Pablo llama a que ellos puedan entender. Y al hablar de entender no es un mero intelectualismo. Muchas personas tienen ideas acerca de Jesús, manejan estadística, datos acerca de la Biblia, información acerca de Cristo, pero no conocen realmente a Jesús. Revelación, conocimiento, pero que no lleva a una transformación. No es lo mismo tener mucha información acerca de Jesús que conocer a Jesús como Señor y Salvador. Ser espiritual no es ser místico, no es ser supersticioso. La verdadera espiritualidad nos lleva a la cruz, nos lleva a creer en la buena noticia del Evangelio. Esa buena noticia que transforma al ser humano. ¿Qué hacía Pablo? Pablo predicaba a Cristo y a este crucificado. A los griegos, para los griegos era una locura, para los gentiles era una piedra de tropiezo. El Mesías no puede morir crucificado. Pero para todos aquellos que tienen la disposición de escuchar atentamente la palabra de Dios, Jesús crucificado, poder para salvación. Por eso Pablo estaba enfocado en esta prioridad como predicador.
Esta era la centralidad de su mensaje: Cristo y este predicado como uno crucificado. No estaba distraído en muchos mensajes. No tenía muchas cosas que anunciar. Un solo mensaje: Cristo y este crucificado. Para aquellos que se distraen y olvidan, condenación. Para aquellos que pueden prestar atención y concentrarse, Cristo, poder de Dios para vida eterna. Ahora Él lo hace de tres maneras, tres contrastes. Y el objetivo es que podamos vernos a la luz de estos tres contrastes que Pablo hace. El primer contraste: están aquellos, los que reciben la sabiduría de Dios y los que no. Aquellos que tienen la sabiduría de Dios y aquellos que no. Que podamos evaluar si realmente nosotros hemos escuchado y recibido la sabiduría de Dios. Pero hay un segundo contraste: aquellos que tienen el Espíritu de Dios y aquellos que tienen el espíritu de esta tierra. Pero un tercer contraste que nosotros vemos está relacionado con la persona natural y la persona realmente espiritual. Tres grandes contrastes. Veamos el primero desde el versículo 6 al 10. Los que reciben la sabiduría de Dios y los que no la tienen. Mira cómo dice el versículo 6. Sin embargo, nosotros hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Quiénes son estos que llegan a ser maduros? Aquellos que tienen la sabiduría que proviene de parte de Dios. Aquellos que tienen este conocimiento acerca de la importancia del Evangelio, lo que Dios ha demandado para el ser humano. ¿Qué significa maduro? Por muchos contextos es sinónimo de perfecto. Se relaciona en este contexto con verdaderos creyentes, aquellos que han sido traídos a novedad de vida. Evidentemente hay niveles de madurez. Capítulo 3 él va a hablar de estos niveles de madurez. Pero aquí como maduro está hablando como aquel creyente que ha recibido la sabiduría de parte de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo utiliza la palabra madurez? A los corintios les encantaba verse como más maduros y categorizar a las personas en relación a la madurez que pudieran tener. ¿En qué sentido ellos eran maduros? En el sentido de que ellos escucharon la verdad del Evangelio. Ellos escucharon el mensaje de la cruz. ¿Y qué hicieron? Lo recibieron para vida eterna. Déjame decirte algo en esta mañana. No importa el nivel social que tú tengas, no importa el nivel intelectual que tú tengas, no importa el nivel económico que tú tengas. Aquí hay algo, hay una gran diferencia. ¿Conoces tú la sabiduría de Dios? ¿Has conocido a Jesús como tu Salvador? ¿Es Cristo el que gobierna tu vida? ¿Tienes tú la sabiduría de Dios en esta mañana? ¿Conoces tú a Jesús como tu Salvador, como tu Señor? La sabiduría de esta tierra te puede ayudar a hacer muchas cosas. Te puede enseñar a pagar los impuestos, te puede enseñar a cocinar, a hacer muchas cosas. Pero solamente la sabiduría de Dios puede cambiar la eternidad. Ahora mira algo. La Biblia nos muestra en el versículo 7, parte C del versículo 6, que esta sabiduría no es de este mundo ni de los príncipes de este siglo. Herodes, Pilato, el Sanedrín, los fariseos, los saduceos, ¿qué tenían ellos en común? Tenían algo en común: rechazaron a Cristo. Entre todos ellos eran enemigos, pero se pusieron de acuerdo para lograr algo: matar a Jesús. Esta sabiduría para ellos era una locura. ¿Cómo es posible que el Salvador de toda la humanidad esté clavado en un madero? ¿Dónde están los sabios? ¿Dónde están los disputadores? ¿Dónde están los filósofos, los eruditos de este tiempo? ¿Sabes qué? Ese mensaje sigue siendo una locura al día de hoy. ¿Por qué nosotros deberíamos estar prestando atención a este mensaje? Porque para el mundo es una locura, pero para los que se salvan, esto es poder de Dios.
Ahora, hermanos, nosotros declaramos y afirmamos a la luz de este pasaje que esta sabiduría de Dios siempre ha sido el plan de Dios para salvar. No es un plan B, no fue que Cristo murió accidentalmente en la cruz. Siempre fue el plan de Dios salvar por medio de la cruz. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esta era una sabiduría que estaba oculta. ¿Por qué estaba oculta? Porque no se conocía de qué maneras se llevaría a cabo el plan de Dios a totalidad. Esto más adelante él dice que es un misterio. ¿Qué es un misterio? Una verdad que por una parte de la historia estaba permaneciendo oculta, pero que luego se reveló. Para nosotros ya no es algo oculto saber quién es el Mesías. Para nosotros no es oculto saber cómo Dios salvaría a la humanidad. Literalmente misterio. No es algo abstracto, no es algo, valga la redundancia, místico. Es algo que en el plan de Dios fue profetizado, pero que a la luz del avanzar de la historia de la redención nosotros podemos entender. ¿Para qué dice el apóstol Pablo que eso ocurrió? Para que nosotros podamos ser glorificados, para que nosotros podamos tener vida eterna. Ahora hay algo interesante. Si usted lee el Antiguo Testamento, todo aquello estaba apuntando a Cristo. Los sacrificios en el templo, los corderos que eran sacrificados, el sistema sacerdotal, el sumo sacerdote que se paraba delante de Dios y de parte del pueblo, la Pascua, el Passover, aquel cordero sacrificado en Egipto que cubriendo los dinteles de los judíos, la muerte pasó por encima, el anuncio de la nueva alianza, el siervo sufriente que habló Isaías. ¿De quién estaba hablando? De Cristo, el cordero inmolado por nuestro pecado, para redención y esperanza de su pueblo. ¿Cuál es el peligro? Que nosotros, al igual que el pueblo de Israel, cometamos el mismo error que ellos cometieron. En su incredulidad, ellos hablaban del Mesías, leían acerca del Mesías, rechazaron al Mesías y lo clavaron en una cruz. Hermanos, la incredulidad es algo serio. Por eso el lugar más peligroso en el cual tú puedes estar es la iglesia donde se predica la verdad. ¿Por qué es peligroso? Porque si constantemente tú escuchas la palabra, rechazas la palabra, tu conciencia se va encalleciendo y llega un punto en que te da lo mismo escuchar el mensaje hablado de parte de Dios que escuchar una discusión que se está llevando allá afuera. Da lo mismo ver un anunciador, una guagua anunciadora que prestara atención al mensaje de Dios, y nuestra conciencia se va cauterizando y el pecado pierde la eficacia y no vemos el pecado como Dios lo ve. Por eso es peligroso, porque dice el autor de los Hebreos: si tú pisoteas la sangre de Cristo, si menosprecias el sacrificio de la cruz, ¿sabe lo que queda? Una horrenda expectación de juicio. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Si rechazas la luz, ¿en qué quedarás? En tinieblas. Yo soy la puerta. Si cierras la puerta, ¿por dónde sales? Yo seré el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si rechazas la vida, quedarás en muerte. Es urgente, hermanos, el mensaje predicado. Estamos hablando de la eternidad. Por eso Pablo no se diluye en lo que los corintios querían escuchar, en la oratoria, la poesía, la declamación. Él les predica a Cristo y a este crucificado. La incredulidad es seria. Los gobernantes no entendieron. Versículo 8. Ninguno de los gobernantes de este siglo lo entendió. ¿Por qué? Porque si le hubieran entendido, no hubiesen clavado a Cristo en la cruz. La sabiduría que proviene de Dios debe llevarnos a nosotros a andar en novedad de vida. Ese es el propósito por el cual clamaba Pablo el evangelio. ¿Cuál fue la evidencia de que los
gobernantes, los religiosos no creyeron en Jesús, le rechazaron. Por eso el mundo anda en tinieblas. Como decía un predicador, el grado de inmoralidad que está viviendo la sociedad actual haría sonrojar a Sodoma y a Gomorra. ¿Por qué el mundo está en tinieblas? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué asesinatos, muerte, violaciones, corrupción? ¿Por qué? Porque el mundo le ha dado la espalda a esta verdad. Queriendo ser sabios, se han hecho necios en sus necios argumentos. Pero siempre ha sido el plan de Dios salvar a los pecadores por medio de la predicación del Evangelio. ¿Cuál es nuestra oración? Que Dios abra tu entendimiento. Que Dios pueda hacerte ver cuál es la verdadera sabiduría. Aquella que no cambia al avanzar los años, que no necesita un update, que no necesita ser actualizada. Cristo y este crucificado. Hechos capítulo 4, mira cómo es proclamado. Herodes y Poncio Pilato se reunieron en esta ciudad con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para conspirar contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Hicieron lo que tu poder y tu voluntad había decidido. Ellos clavaron a Cristo, pero estaban colaborando con el plan de Dios de salvar por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Qué glorioso evangelio nos ha tocado a nosotros proclamar, hermanos. Qué asombroso mensaje. ¿Cómo concluye Pablo esta sección? Versículo 9. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de los seres humanos, son las que Dios ha revelado. Ahora, hermanos, ¿de qué está hablando Pablo aquí? Aquello que permaneció en secreto, que a nadie se le pudo ocurrir, que no vino conforme al entendimiento humano, fue la manera que Dios utilizó para salvarnos. Esta es la sabiduría que viene de Dios. La pregunta, ¿cómo nosotros obtenemos esta sabiduría? Estudiando mucho, yendo a las universidades, buscándolo en San Google o Wikileaks, utilizando la inteligencia artificial. El pasaje no nos deja al azar. ¿Cómo nosotros obtenemos la sabiduría que viene de Dios? ¿Cómo nosotros cambiamos lo que realmente antes valorábamos? Como dice el apóstol Pablo, lo que para mí antes era ganancia, el tener un nombre, un intelecto, dejar huellas en este mundo, la vanagloria de la vida, la fama, los deleites, lo que yo entendía que era grande y sabio. ¿Cómo puedo yo cambiar esto por la sabiduría de Dios? Esto da paso a nuestro segundo contraste. Vimos el primero, la sabiduría de Dios y la que no es de Dios o la sabiduría de esta tierra. Vemos un segundo contraste, los que tienen el Espíritu de Dios y el espíritu de los hombres. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie también conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. ¿Cómo nosotros podemos conocer a Dios? ¿Cómo nosotros podemos tener la sabiduría que viene de Dios? Pablo responde por medio de dos preguntas retóricas. ¿Quién de los hombres puede conocer el espíritu del hombre sino el propio hombre, el propio espíritu del ser humano? ¿Qué está diciendo Pablo? Por más unido que tú seas una persona, tú puedes tener 20, 30, 40 años de matrimonio, pero tú nunca vas a conocer a esa persona como la persona misma se conoce. El espíritu de esa persona sabe realmente lo que ella está pensando, lo que hay en su corazón, sus motivaciones. Si está diciendo la verdad, si no lo está diciendo. Ahora mira lo que él dice, versículo 11, parte B. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién puede conocer a Dios? Pablo dice, el propio Dios, el propio Espíritu de Dios. Por lo cual, la única manera de nosotros conocer a Dios es si Dios mismo, si el Espíritu de Dios se nos da a revelar.
Necesitamos la ayuda de Dios. ¿Qué es una religión? Es como el hombre interpreta a Dios. Es el hombre poniendo una escalera para subir al cielo. ¿Qué es el evangelio? La buena noticia que Dios se ha revelado. Dios haciéndose hombre. Dios acercándose a la humanidad. Dios viniendo en el rescate. ¿Por qué necesitamos ayuda de Dios? Hermanos, es eternamente inmensa, abismal la sabiduría de Dios y la nuestra. No podemos escudriñar la mente de Dios. Pero al mismo tiempo, nuestro egocentrismo es demasiado profundo. Estamos en nuestro pecado ensimismados. Y como si todo eso fuera poco, el pecado ha capturado todas las áreas de nuestra vida. No hay una sola área de nuestra vida que no esté contaminada por nuestro pecado. Todo nuestro ser está contaminado por el pecado. Aún nuestras buenas motivaciones, nuestros buenos actos tienen que ser lavados con la sangre de Cristo. Ustedes han visto en esta jornada política cuántos abrazos, besos, canastillas y todo lo demás, bonos, todo lo que se quiera. ¿Para qué? ¿Por amor al prójimo? ¿Para identificarse con la causa? ¿Es esa la respuesta? El pecado que hay en nosotros es tan amplio que necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos una intervención. ¿Qué tiene que hacer Dios? Darnos su espíritu. Darnos su espíritu, la capacidad para poder entender, para poder depender, para poder conocer lo que es importante. Y así como el espíritu del hombre puede conocer al propio hombre, el espíritu de Dios se conoce a sí mismo, y solamente a través de la intervención de Dios tú y yo podemos conocer a Dios. Solo el espíritu de Dios nos lleva a conocer a Dios. Él nos los ha dado de manera gratuita y Él nos ayuda a entender la obra que debemos llevar a cabo. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hay un propósito. ¿Para qué Dios nos ha dado su espíritu con E mayúscula? Para que nosotros podamos entender lo que Él quiere de nosotros. Para que nosotros entendamos lo que Él nos ha concedido. ¿Para qué? Para que podamos valorar realmente la sabiduría. ¿Para qué? Para poder ser impulsados a andar en novedad de vida. ¿Sabes lo que es un fariseo? Un fariseo es aquel que se autoimpone obediencia a Dios pero sin tener el espíritu. ¿Cómo se llama eso? Hipocresía. Tratar de vivir externamente de una manera que internamente no se vive. Y eso es un camino bien aburrido, bien frustrante. Ser o aparentar ser lo que no soy. Vivir una vida en lo privado, en lo secreto, y una vida en lo público. ¿Por qué? Porque no ha conocido genuinamente a Dios. Un hombre estaba en una finca de manzanas y él siempre invitaba a su vecino a comer manzanas. Vecino, vamos a comer manzanas. Y el vecino siempre rechazaba ir a comer manzanas con él. Hasta que finalmente el vecino le dijo: ¿pero por qué que usted nunca quiere venir a compartir conmigo? Y él le dijo: mire vecino, yo le voy a ser sincero, lo que pasa es que hay unos cuantos ramos que cruzan de este lado y yo he tomado de sus manzanas y son malas, son agrias. Entonces yo no quisiera verme en la situación de estar enfrente suyo comiendo manzanas agrias. Y el vecino le dijo: no, mire lo que sucede, yo hice eso a propósito. Alrededor de todas las rejas yo sembré manzanas agrias, para que cuando alguien quisiera venir a robar las manzanas, las probara y no intentara entrar porque son malas. Pero las que están en el centro son buenas, y esa es la que yo le quiero brindar a usted. Hay muchas personas que se quedan en la periferia, alrededor, pero no degustan la benignidad de Dios. No pueden conocer a Dios, no son atraídos por lo que el Espíritu puede darle a conocer.
deleitarse en los principios de Dios. Pablo dice, nosotros somos impulsados por el Espíritu, podemos deleitarnos en la verdad que el Espíritu Santo nos brinda. Juan 16:13, Jesús les dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, no tomará de lo mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. ¿Qué hace el Espíritu? Nos consuela en medio de la tragedia. ¿Qué hace el Espíritu Santo? En medio del sufrimiento nos trae consuelo. Nos consuela en medio de las aflicciones de esta vida. Pero al mismo tiempo, por medio del Espíritu Santo, en medio de las tentaciones nos recuerda la palabra para poder luchar eficazmente. Pero es el mismo Espíritu Santo que nos anima en medio de las tristezas y los desánimos de esta vida. ¿Qué queremos nosotros hacer en esta mañana? Porque hemos orado para que el Espíritu Santo abra el entendimiento de aquellos que andan en tinieblas. El Espíritu de Dios nos ayuda a discernir las cosas, a apreciarlas, a apropiarnos de ellas, a diferenciar entre lo que es urgente y lo que realmente es importante. ¿Qué es urgente? Pagar la luz, llenar el tanque del gas, lavar la ropa, preparar a los muchachos para el colegio. Eso es urgente. ¿Qué es importante en esta mañana? Que tú pienses, ¿qué pasará contigo si al salir de aquí tú te mueres? ¿Dónde tú vas a pasar la eternidad? Si Dios te pide que le rindas cuenta por los latidos de corazón que Él te entregó, ¿qué tú le puedes decir? ¿Estás tú preparado para ver a tu Creador en este día? Eso es importante. Y ese convencimiento solamente lo da el Espíritu que proviene de Dios. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Pero vemos un tercer contraste. ¿Cuál es este contraste? La persona natural y la persona espiritual. Quizás una conclusión. Hemos visto aquel que tiene la sabiduría que viene de Dios en comparación con la sabiduría terrenal. Que hemos visto aquel que tiene el Espíritu de Dios en comparación con el espíritu de este mundo. ¿Qué define estos dos tipos de personas? Personas espirituales y personas naturales. Y esto cobra repercusión porque usted puede ver personas que se dicen espirituales y usted la ve con una vestimenta a veces rara, con una cara rara. Dice, wow, mira que es muy espiritual. ¿Qué es realmente una persona espiritual? Versículo 14. Pablo hace este contraste entre el natural y el espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Quién es aquel hombre natural? El que no tiene el Espíritu de Dios. El que no tiene la sabiduría de Dios. No puede, tiene que ser habilitado. Hermanos, usted puede llevar un burro a una sinfónica y ponerle la quinta sinfonía de Beethoven. ¿Podrá este burro escuchar los violines? Sí, él los va a escuchar. Se deleitará en ellos. Podrá diferenciar en los pianos que entran. ¿Se emocionará él? No. Quizá probablemente le emocione más una mata de hierba que esté afuera de la sinfónica que el escuchar a Beethoven y su quinta sinfonía. ¿Puede un hombre daltónico, es decir, aquel que tiene problemas con los colores, apreciar un paisaje, una pintura en todo su esplendor? Evidentemente que la respuesta es no. El hombre natural no puede percibir las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque necesita el Espíritu de Dios. Necesita que Dios les muestre lo que realmente es importante. ¿Cuál era el problema con los corintios? Ellos estaban envueltos en riñas, divisiones, contiendas, pleitos, desamor. Pablo les escribe para que ellos entiendan
realmente que si ellos tienen el Espíritu de Dios, si ellos tienen la sabiduría de Dios, no es para que ellos se comporten de una manera natural. Es para que ellos puedan entender lo que realmente es importante. Los que no tienen el Espíritu insisten y no aceptan, rechazan lo que viene del Espíritu. No lo puede percibir. Pero al mismo tiempo no entienden aquellas cosas espirituales. Mira lo que decía Gandhi: yo puedo aceptar a Jesús como un buen maestro, como un líder espiritual, pero Cristo crucificado, para mí eso no tiene nada de milagroso, nada de glorioso, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. El hombre natural no puede discernirlo, no está habilitado. Si tú en esta mañana estás aquí en este lugar y tú te ves a ti mismo como una persona que no entiende la palabra de Dios, que no te interesa los caminos de Dios, yo no sé por qué tú estás en este lugar, pero si tú puedes examinar tu vida, la manera como tú estás viviendo, las decisiones que tú estás tomando, y puedes llegar a la conclusión de que no estás andando en sabiduría de Dios, de que no anhelas conocer a Dios, de que no hay novedad de vida, sino que al contrario has retrocedido espiritualmente. ¿Qué hago? Yo te aconsejo que puedas clamar a Dios: Señor, dame lo que está predicando ese señor ahí adelante. Yo quiero amarte como tú mereces ser amado. Yo quiero que tú me des tu espíritu. Yo quiero que tú abras mi entendimiento. Yo no quiero ser una mujer natural. Yo no quiero ser un hombre natural conforme a la sabiduría de esta tierra. Yo quiero que tú me transformes. Yo quiero que tú me cambies. Yo no quiero caminar camino a la condenación eterna. Yo no quiero morir para darme cuenta y convencerme de que el infierno es real. Sálvame, Jesús. Tú puedes clamar ahí en tu mente, en tu interior, clamar a Dios que te dé la sabiduría espiritual, que te dé su espíritu, porque para eso Pablo estaba predicando. Por eso nosotros seguimos predicando 2000 y tantos años después y seguimos proclamando el mismo mensaje. El hombre espiritual, aquel que puede vivir conforme a la verdad de Dios, conforme a la sabiduría de Dios. Versículo 15. Mira lo que dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Hermanos, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Usted agarra ese versículo y lo saca de ahí. Dice: mira, yo no necesito que nadie me enseñe, yo no necesito que nadie me instruya, yo soy una persona espiritual. Y dice Pablo que el hombre espiritual, él juzga todas las cosas y no es juzgado por nadie. ¿Acaso está diciendo Pablo esto? ¿Acaso está diciendo que una persona espiritual puede emitir juicio sobre cualquier cosa? ¿Qué significa juzgar todas las cosas? ¿Significa que un hombre espiritual puede evaluar una bursitis? ¿Un hombre espiritual puede juzgar un satélite y saber si puede ser enviado al espacio? ¿Puede desarmar un motor de un auto de carreras? El hombre espiritual que no necesita ser instruido de nadie. ¿Es eso lo que está diciendo Pablo? Por el contexto sabemos que no. Lo que Pablo está diciendo es que el hombre espiritual es uno que, al igual que Pablo, vivía en tinieblas. Es uno que, al igual que Pablo, leía el Antiguo Testamento y no le hacía ningún sentido. Es uno que, al igual que Pablo, oraba y salía a vivir en sus propios deleites pecaminosos. Es uno que, pensando agradar a Dios, estaba destruyendo la causa de Dios, en el caso del apóstol Pablo. Pero es uno que, al igual que Pablo, camino a Damasco, tuvo un encuentro con Jesús. Y Jesús le cambió la vida. Jesús le dio apertura de sus ojos espirituales. Jesús le pasó un hisopo y pudo escuchar el llamado a andar en novedad de vida. Por eso Él puede juzgar entre lo que es verdad y lo que es falso. Por eso Él puede juzgar entre lo que es santo y lo que es impuro. Por eso Él puede juzgar entre la inmoralidad y lo moral.
Por eso Él puede diferenciar entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Por eso Él puede diferenciar entre lo que es urgente y lo que es importante. Por eso, al igual que el Pablo, puede decir: todas estas cosas que para mí en un pasado eran ganancia, ahora son basura. ¿Por qué? Porque conocí a Cristo. Lo moral, lo espiritual. Él ha vivido en ambos mundos. Él puede hablar del pecado y de la lucha del pecado. Puede hablar de la obra de la cruz. Puede ver sus miserias y puede ver la redención en su vida. Puede ver que solamente por la gracia del Señor Él ha sido salvo. El hombre natural no puede, no está habilitado, por eso necesita la intervención divina. Finalmente, ¿qué muestra Pablo? La mente de Cristo. Versículo 16. ¿Quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién le instruirá? Mas vosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién le ha dado consejo a Dios? ¿Quién puede levantarse y decir: yo soy ayudante civil de Jesucristo? ¿Quién puede decir que ha aconsejado en algún momento a Dios? ¿Quién ha podido escudriñar la mente de Dios? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ustedes tienen la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado su espíritu. Dios le ha dado su sabiduría. Dios le ha dado a su Hijo. Vemos aquí la gloriosa Trinidad obrando en la salvación del ser humano. El Padre enviando al Hijo para redención de los pecados y el Hijo enviando al Espíritu Santo para salvar, para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entender este mensaje es el camino a la salvación. Rechazarlo es el camino a la condenación. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de los ojos, la lujuria de los ojos, la jactancia, y esto no proviene del Padre sino del mundo. El mundo y sus deseos están pasando, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, vive para siempre. No amen al mundo, el mundo está siendo destruido. Y es una evidencia de que el amor de Dios no está en ustedes. Ese es un hombre natural. Es uno que a pesar de escuchar la verdad de Dios, que a pesar de escuchar la sabiduría de Dios, sigue viviendo conforme a los deleites de este mundo. Esa es la foto de una mujer natural. Una que a pesar de escuchar la verdad del Evangelio, la buena noticia de que en Cristo hay redención, sigue viviendo conforme a la vanidad de su vida. ¿Qué nosotros vemos en este pasaje? Hemos visto lo que significa ser espiritual. Y ser espiritual está ligado a la cruz de Cristo. Entender ese mensaje, esa sabiduría secreta de Dios de salvar a los pecadores por medio de Jesús en la cruz del Calvario. Pero al mismo tiempo que hemos visto, este mensaje divide a la humanidad en dos grandes grupos. Estas tres divisiones que hemos visto ejemplifican que solamente hay dos tipos de seres humanos. Aquellos que tienen el Espíritu, la sabiduría de Dios, y por lo tanto son personas espirituales. Y aquellos que andan en la sabiduría de esta tierra, que no tienen el Espíritu Santo en ellos, y por lo tanto viven en la vanidad de su mente. Pero al mismo tiempo, que la persona espiritual es un creyente. No hay dos tipos de creyentes, no hay creyentes elite y creyentes de segundo grado. Todos aquellos que tienen el Espíritu Santo, que han recibido convencimiento de pecado, pueden venir a novedad de vida y ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero al mismo tiempo, este pasaje nos reta porque debe haber una coherencia en la manera como nosotros vivimos. Si decimos tener el Espíritu Santo, si decimos tener la sabiduría que proviene de Dios, eso se evidencia en la manera como nosotros vivimos, en la manera como nosotros andamos. Tener la mente de Cristo implica esa humildad que hubo en Jesús, de a pesar de ser igual a Dios, no escatimó toda esa gloria, toda esa honra, se humilló hasta lo sumo, muriendo en una cruz. Es valorar el sacrificio de la cruz en favor de mis pecados. Repetimos tanto que somos pecadores que se nos olvida que esa fue la razón de la cruz de Cristo. Pero al mismo tiempo es recordar de dónde Dios nos sacó.
Si no estamos pecando como pudiéramos haber estado pecando, no es porque somos buenos ni mejores que otros, es por la gracia de Cristo que nos sostiene. Si podemos ver la sabiduría de Dios en esta mañana, ha sido por su misericordia. Por eso en esta mañana yo te ruego que tú no pases por alto este mensaje y puedas ver la belleza que hay en Cristo. Se dice en la mitología griega de un hombre llamado Narciso. Narciso se consideraba tan bello que él pasaba el día entero viéndose en un espejo. Fue sentenciado siempre a verse. Era tan bello que siempre se veía en su espejo. Y él se decía a sí mismo: nadie es tan bello como tú, Narciso. Un día estaba a la orilla de un río y él veía su imagen. No había ningún paisaje que le llamara la atención. Él quería ver su belleza más cerca y siguió acercándose al río hasta que finalmente se acercó a aquel río, de tal manera que se ahogó viendo su propia figura. No seas como Narciso, tan ensimismado en sí mismo que terminó ahogado en su propia vanidad. En esta mañana yo te reto a que tú puedas, por medio de la ayuda del Espíritu Santo, recibir la ayuda de Dios para ver la sabiduría de Dios, para ver el Espíritu Santo que Dios ha puesto en cada uno de los creyentes, y para no ser una persona que vive conforme a la naturaleza caída de esta tierra, sino ser una persona espiritual. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es viva y eficaz. Ayúdanos, oh Señor, en esta mañana a poder ver cuán grandes privilegios tú nos has dado a aquellos que estamos en Cristo. Ayúdanos, oh Señor, con la independencia de tu Espíritu Santo, a vivir de una manera sabia, no conforme a la necedad de este mundo, sino conforme a la sabiduría que proviene de ti, porque te lo pedimos por Jesús.